Muy buenos días. Egunon Danori, secretario de Estado de Seguridad, viceconsejero del Gobierno vasco, delegado del Gobierno, subsecretaria del Ministerio de Interior, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, autoridades, agentes sociales, miembros de la Judicatura, agentes policiales, Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza. Muchas gracias por venir a este acto de inauguración de esta exposición de reconocimiento y homenaje a las fuerzas de seguridad y que se marca dentro de los actos que con la mejor de las intenciones hemos estado llevando a cabo de este ayuntamiento, en reconocimiento y en recuerdo de la primera víctima de Ermua, Sotero Mazo, nuestro vecino y amigo Sotero Mazo, asesinado por ETA en el año 1980, y del 25º aniversario del secuestro y asesinato de nuestro compañero y amigo Miguel Ángel Blanco. Muchas gracias, secretario de Estado, viceconsejero. Para nosotros es un honor recibiros y quiero expresaros nuestro agradecimiento por traer a Ermua esta exposición en donde podremos conocer el trabajo, el poco reconocido trabajo que la Judicatura y las fuerzas de seguridad llevaron a cabo para garantizar la defensa de la democracia y por ser protagonistas activos en la defensa de la libertad y la derrota de ETA. Miembros de la Judicatura y fuerzas de seguridad que tristemente sufrieron la pérdida de compañeros y compañeras, de seres queridos, que sufrieron la humillación, la estigmatización y que desgraciadamente, en más de una ocasión, fueron tratados como víctimas de segunda. No fuisteis víctimas de segunda, fuisteis víctimas de una sinrazón terrorista totalitaria que nunca debió producirse. Estigmatización y humillación como desgraciadamente lo sufrieron los familiares de Sotero Mazo, a los cuales estoy muy unido, íntimamente unido, y que me permitieron conocer los elementos del terrorismo y aquella situación que vivíamos a través de los ojos de esta familia. Una familia que perdió a un ser querido, que sufrió el olvido, que sufrió la estigmatización, muy probablemente como consecuencia del miedo y de la vergüenza de muchísimos vecinos y vecinas que probablemente le retiraron el saludo y que desgraciadamente tuvieron que oír en más de una ocasión: algo habrá hecho, será un confidente. O como desgraciadamente lo tuvieron que vivir los familiares de Miguel Ángel Blanco, al que también tuve la oportunidad de poder conocer como organizador de las fiestas del barrio que se hubieran producido hace 25 años, en donde no eran pocos los domingos que bajaba a las fiestas a amenizar las verbenas que teníamos en el barrio. Quiero reconocer a los movimientos sociales, movimientos políticos, pero especialmente en este acto a la Judicatura y a los cuerpos y fuerzas de seguridad su buen trabajo y su valentía, ya que fuisteis decisivos en mantener el Estado de Derecho y la democracia. Fuisteis garantes de la libertad y la seguridad que son imprescindibles en una sociedad democrática avanzada. ¿Cuántas veces os habréis sentido solos, angustiados, recluidos viviendo en auténticas cárceles para los guardias y sus familias que vivían en el cuartel, escondiendo el oficio de Policía Nacional o Ertzaina, y muchas veces el rostro tras un pasamontañas por razones de seguridad? Rechazados, amenazados, perseguidos por una parte de la sociedad, pero con vocación, con determinación, con valentía, con avances tecnológicos, compartiendo información, compartiendo conocimiento, nos ayudasteis a que pudiéramos defender nuestros ideales, a que pudiéramos defender la democracia, como herramienta esencial en la protección de nuestros derechos y libertades, y el marco fundamental para articular la convivencia desde la pluralidad de orígenes e ideologías. También quiero acordarme de mis vecinos y vecinas de Ermua, de los cuales me siento muy orgulloso y a los cuales quiero también reconocer su valentía. Hoy hace 25 años, cuando nos acompañaron a la llamada de esta institución y realmente lucharon por la defensa de la libertad en este pueblo. Con estos actos que hemos organizado desde la institución no solo pretendemos recordar este aniversario, sino que queremos contribuir desde la memoria a la reparación del daño a las víctimas y a la construcción de una convivencia basada en el respeto de la pluralidad de orígenes e identidades. En este aniversario queremos rendir homenaje a Miguel Ángel, así como a Sotero y a todas las víctimas del terrorismo, a la ciudadanía y a todos aquellos agentes sociales, políticos, judiciales, policiales, que participaron de forma activa en la defensa de la libertad y la derrota de ETA. A raíz del secuestro, desde Ermua impulsamos una movilización ciudadana sin precedentes. En Ermua, desde el primer momento en que tuvimos conocimiento del secuestro, mantuvimos una actitud de lucha y movilización
frente a la parálisis y el silencio, lo que supuso un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo. El secuestro y asesinato de Miguel Ángel provocó un sentimiento social multitudinario de rechazo hacia el terrorismo. A partir de entonces, las manifestaciones y las expresiones en contra de la violencia de ETA aumentaron exponencialmente. En Ermua superamos el miedo porque no estábamos dispuestos a ver desde la indiferencia, ni mirando hacia otro lado, cómo se asesinaba a una persona que además simbolizaba la democracia. Fue el comienzo de la esperanza de que podíamos derrotar a ETA. Este reconocimiento, además de tener presente a las víctimas y sus familias, pretende ser un ejercicio de recuperación de la memoria junto a todos aquellos vecinos y vecinas que fueron protagonistas activos. Pretende además acercar esa realidad a las nuevas generaciones, ya que también nos sentimos responsables de transmitir el legado, en este caso la memoria de lo sucedido, precisamente para que no vuelva a suceder. La libertad y la pluralidad son siempre tareas inacabadas que requieren la colaboración, participación e impulso de todos y todas. Y ahora toca construir el futuro, con esperanza, donde debemos convivir y construir entre todos y todas a favor de nuestras generaciones venideras, mirando el futuro, pero teniendo muy claro y no olvidando el pasado. Hagamos, por tanto, que esa huella imborrable permanezca en nuestros corazones, recordándonos qué es precisamente lo que no puede volver a repetirse, y aportemos lo mejor de cada uno de nosotros y nosotras mismas, para que la pluralidad guíe nuestro futuro y el de nuestras generaciones venideras. Eskerrik asko, muchísimas gracias. A continuación le voy a dar la palabra a Juan Luis Ibarra. Juan Luis. Querido alcalde del municipio de Ermua, autoridades, mandos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Ertzaintza, queridas conciudadanas y conciudadanos que compartimos la huella imborrable de aquellos 3 días aciagos, 10, 11 y 12 de julio de 1997, en los que la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco Garrido, joven concejal electo del Ayuntamiento de Ermua. El asesinato de Miguel Ángel Blanco, de Sotero Mazo, y los asesinatos, en definitiva, de las 853 personas a las que ETA dio muerte violenta, nos han marcado con un nosotros plural. Han forjado nuestra identidad como sociedad políticamente organizada. Han definido la identidad cultural del País Vasco. 25 años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, los distintos actos de este memorial acreditan que la consciencia social de rechazo al terrorismo ha fundado nuestro pasado como país. La mirada retrospectiva nos muestra hasta qué punto fueron un acto fundacional aquellas terribles 48 horas de julio de 1997, aquellas horas de vigilia en las que 3 millones de personas, puestas decidida e inexorablemente en pie, alzamos nuestras manos pintadas de blanco contra la barbarie terrorista. Por eso, esa mirada memorial que ahora reiteramos sigue reavivando la capacidad de sobresaltarnos, al evocar en nuestra memoria social la huella dolorida, aún hoy sin cicatrizar, de 43 años de forzada coexistencia traumática con la violencia política que nos fracturó como sociedad. La exposición que hoy inauguramos está dedicada a la memoria de los funcionarios de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía del País Vasco que dieron su vida, que sufrieron los efectos de la estigmatización como enemigos existenciales y que soportaron las consecuencias de la estrategia de la socialización del sufrimiento practicada por ETA con la coautoría activa de su frente político. El que esta exposición tenga como comisarios conjuntos a los 3 cuerpos de seguridad con competencia policial en el País Vasco
aporta un inédito y precioso valor añadido simbólico. Simboliza la estrecha unión de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía del País Vasco en la lucha contra la delincuencia liberticida y sus métodos de actuación terrorista. Los paneles, fotografías y documentos nos muestran que las policías y los policías de todos y cada uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad compartieron con las demás víctimas de la violencia de ETA una misma circunstancia que caracteriza al victimario liberticida. ETA consideró que a todas sus víctimas como enemigos exterminables, una categoría que las iguala profundamente. Y Manuel Zubero le ha puesto nombre a esta percepción: población sobrante. Todas las víctimas, por igual, previamente a sufrir el zarpazo de la muerte o de la persecución, habían sido incluidas por la organización victimaria en la condición de población sobrante. Policías, militantes de determinados partidos políticos, jueces, fiscales, líderes sociales, intelectuales, empresarios, en definitiva, aquellas personas que por no compartir con ETA un determinado proyecto secesionista de construcción nacional de Euskal Herria, estábamos de sobra y por ello fuimos colocados contra nuestra voluntad en la condición de personas exterminables. Fuimos situados ex terminus, más allá de la frontera moral definida con un determinado nosotros por la subcultura de la violencia terrorista. Las policías y los policías que integran los cuerpos y fuerzas de seguridad en España y en el País Vasco no han dejado de desempeñar una función constitucional decisiva en la promoción de la democracia pluralista, en la preservación del Estado constitucional de derecho y en la protección de los derechos humanos. Porque la policía, la fiscalía, la judicatura y los demás profesionales al servicio de la Administración de Justicia forman parte de manera insoslayable de un único sistema de justicia penal. Esta fue la dimensión institucional profunda atacada por la acción liberticida de Euskadi Askatasuna y su frente político. El intento de quiebra de un sistema de justicia penal indispensable para la existencia del Estado democrático de derecho. Y el fracaso de ETA en ese objetivo fue también la responsabilidad asumida por las distintas policías con un inmenso sacrificio personal. Hoy, a quienes sobrevivimos a la barbarie y disfrutamos en Euskadi de una ciudadanía plena en una sociedad democrática avanzada, nos corresponde rescatar la preocupante realidad de la desmemoria y trasladar a las generaciones más jóvenes los materiales con los que enraizar una cultura de la memoria en la sociedad posterior a la disolución de ETA. Una memoria plural, sincera y reparadora, que alumbre el presente y el futuro de nuestra convivencia cívica y política. Los cuerpos y fuerzas de seguridad, nuestros policías, mediante esta exposición, contribuyen de forma destacada a que como sociedad transitemos desde la que aún hoy sigue siendo una memoria en zozobra hacia el umbral de una futura memoria apaciguada, una memoria colectiva apaciguada en la que el restablecimiento de la plena dignidad de Miguel Ángel Blanco, de Sotero Mazo y de las demás víctimas cosificadas por la violencia política llegue a proyectar su recuerdo hacia el futuro y lo haga en la forma de un compromiso de convivencia entre iguales. Gracias por escucharme. Bueno, ahora pasará a tomar la palabra don Rodrigo García, viceconsejero de Seguridad de Gobierno Vasco. Nahi duzunean, Rodrigo. Segurtasuneko estatu idazkaria, barne ministerioko idazkari ordea, gobernuaren ordezkaria, alkate jauna, agintariok, egun on guztioi. Begirunea, memoria, elkar bizitza. Izenburu hori jarri diogu gaur inauguratzen dugun ertzaintzaren erakusketari. Ibilbide intimo,
inguratzaile eta multisensorial bat proposatzen dugu. Eta formatu oso dinamikoa prestatu dugu ikus-entzunezkoak, esaldiak, poemak, aipuak, objektuak eta baita erakusketa bizitatzen duenaren ikuspuntua duten interakzioak eta jokoak ere. Es una muestra que interpela a la persona espectadora. Podremos percibir la angustia social que vivimos durante las 48 horas que mediaron entre el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Han pasado 25 años desde esa inhumana cuenta atrás. La Ertzaintza ha construido un bello lugar para recordarle. Recordar ese cruel atentado y con él todos los demás. No olvidar nunca el dolor y el sufrimiento injusto que ETA ha causado al conjunto de la sociedad. Es nuestra obligación, se lo debemos a cada una de sus víctimas. Depositaremos aquí una réplica de los 12 tomos que compilan el atestado policial. Es la investigación completa de la Ertzaintza tras su asesinato y hasta el día de hoy. 25 años y sigue abierta. Aún está sin esclarecer por completo. La revisión periódica y permanente de todos los atentados de ETA sin esclarecer es uno de los objetivos prioritarios de la Ertzaintza. El último ejemplo es la investigación policial que nos ha permitido probar científicamente 21 años después que Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe fue uno de los autores del asesinato de 2 agentes de la Ertzaintza que estaban regulando el tráfico en Beasain. No pararemos nunca hasta que podamos atribuir la autoría de todos y cada uno de los atentados de ETA y poner a sus responsables a disposición judicial. La justicia es el primer paso en el largo camino hasta la reparación de las víctimas. Argitu gabe dauden ETAren atetantu guztiak aldian behin eta etenik gabe berrikustea da Ertzaintzaren lehentasunezko helburuetariko bat. Inoiz ez gara geldituko, harik eta ETAren atetantu guztiak egileak nortzuk izan ziren argitu eta agintari judizialaren eskuetan jarri arte. Justizia da lehenengo urratsa biktimen erreparaziora arteko bide luzean. Familia artekoen eta ETAren indarkeria jasan duten Ertzaintzako agenteen legokotasunak ere entzungo ditugu. Podremos ver en la exposición 15 chapelas rojas que recuerdan a los 15 agentes de la Ertzaintza asesinados por ETA entre 1985 y 2001. Carlos Díaz Arcocha, en 1985. Genaro García de Andoain Larrínaga, 1986. Juan José Pacheco Cano, 1988. Luis Hortelano García, 1989. Alfonso Menchaca Lejona, 1991. Joseba Goicoechea Asla, 1993. José Luis González Villanueva e Iñaki Mendiluce Echeverría, 1995. Ramón Toral Trabadelo, 1996. José María Aguirre Larraona, 1997. Jorge Díez Elorza, año 2000. Iñaki Totorica Vega, marzo de 2001. Mikel Uribe Aurquía, julio de 2001. Y en noviembre de 2001, Javier Mijangos Martínez de Bujo y Ana Isabel Arostegui Legarreta, los 2 agentes que antes he mencionado que estaban regulando el tráfico en Beasain. Etak Ertzaintza bere helburu nagusien artean jarri zuen bere lana egiten zuelako soilik. Euskadiren segurtasuna, askatasuna eta eskubideak defendatzea.
Euskal Herritik sortutako polizia Euskal Herria babesteko. Horregatik, gaur, publikoki, aitortu nahi dut ertzaintzak egiten duen lan bikaina. Beti egon izan zarete etaren aurkako borrokaren abanguardian. Isilean eta modu anonimoan, zuon integritate arriskuan jarriz, gu defendatzeko eta babesteko. Decía que ETA colocó a la Ertzaintza entre sus objetivos prioritarios única y exclusivamente por hacer su trabajo, defender la seguridad, la libertad y los derechos de Euskadi. Un cuerpo policial nacido del pueblo vasco para proteger al pueblo vasco. Quiero por ello reconocer hoy públicamente el gran trabajo que realiza la Ertzaintza. Siempre estuvisteis a la vanguardia de la lucha contra ETA y de manera anónima y silenciosa arriesgando vuestra integridad para defendernos y protegernos. Bihotzez, eskerrik asko. Para finalizar estas intervenciones, tomará la palabra don Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de España. Alcalde, viceconsejero, subsecretaria del Ministerio del Interior, delegado del Gobierno, autoridades policiales, autoridades judiciales, civiles, amigas, amigos, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, os pido que me permitáis agradecer al Ayuntamiento de Ermua la invitación y la organización de esta exposición, que es un merecido homenaje a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Como ya se ha mencionado, nos reúne aquí la dramática efeméride del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hace 25 años de aquel hecho atroz, y aunque el impacto fue de tal magnitud que todos guardamos hoy un recuerdo nítido, casi a flor de piel, de aquellas jornadas, fue la antesala de una movilización social sin precedentes contra la barbarie etarra. Han sido muchas las iniciativas que desde este consistorio se han emprendido para recordar la sinrazón de aquel episodio y lo que supuso a partir de entonces la figura de Miguel Ángel Blanco en el camino hacia el fin del terrorismo. Quiero agradecerte por ello, alcalde, que el Ayuntamiento haya dedicado una atención especial a las fuerzas y cuerpos de seguridad. No podemos olvidar, como bien has dicho, viceconsejero, que se trató del colectivo más golpeado por el terrorismo. Y hoy es el momento oportuno de recordar las cifras desgarradoras de este balance mortal. ETA mató a 210 miembros de la Guardia Civil y 16 de sus familiares, a 150 agentes de la Policía Nacional y 3 familiares, y a 41 policías locales y autonómicos, 15 de ellos pertenecientes a la Ertzaintza. Tampoco podemos olvidar el daño causado a los más de 700 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que resultaron heridos en diversos atentados. En este relato macabro resulta trágicamente simbólico que la primera víctima de ETA fuera un agente de la Guardia Civil asesinado en 1968 y la última, un agente de la Policía Nacional asesinado en 2010. Y no es casual que ETA dirigiera su letal irracionalidad sobre ellos. Representaban la primera línea de defensa del Estado frente al intento de imponer por la fuerza el proyecto político de los terroristas. Les atacaban como una forma de golpearnos a todos los ciudadanos y al conjunto de las instituciones políticas a las que pretendían doblegar. Como decía hace un momento, es digno de elogio que en este aniversario se haya querido reconocer a los miembros de los cuerpos policiales. Ellos han pagado un alto precio en la defensa del Estado de Derecho. Y no solo han pagado con sus vidas, también han sufrido el desprecio a su dolor y durante mucho tiempo se ha tratado de minusvalorar su sacrificio. No han sido pocos los que han edulcorado los atentados contra las fuerzas y cuerpos de seguridad como si el riesgo de que sufrieran un atentado formara parte de la dinámica social en ese momento. Algunos sectores de la sociedad parecían no sentirse concernidos por lo que les ocurriera a los guardias civiles, a los policías o a los ertzainas.
no eran conscientes de la necesidad de arropar a quienes defendían sus derechos. Era su trabajo, sabían a lo que se exponían o les iba en el sueldo. Y pese a esa indiferencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad nunca se detuvieron en su trabajo incansable hasta lograr la derrota de ETA y la victoria del Estado de Derecho. Aquellos a quienes ETA había perseguido con saña fueron finalmente quienes derrotaron a la banda terrorista gracias a su trabajo cada vez más eficaz. Sin este trabajo tenaz, sin la mejora constante de las técnicas y, sobre todo, sin su compromiso sostenido a lo largo del tiempo, no hubiera sido posible acabar con la amenaza que ha supuesto ETA para la sociedad durante más de medio siglo. En definitiva, esta exposición que hoy inauguramos en el Izarracentre es un acto de justicia, es un acto de reconocimiento, es un acto de esperanza. Honramos el trabajo y el testimonio de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tan necesario para construir la memoria colectiva, para que el relato que perdure sea el de las víctimas, el de su sufrimiento y el de la victoria final sobre el terrorismo. Una victoria que fue posible por el sacrificio de tantos y tantas servidoras y servidores públicos que arriesgaron su vida para defenderlo. Esa victoria no hubiera sido posible sin el apoyo leal y la solidez de las fuerzas y cuerpos de seguridad y el de todas las víctimas del terrorismo, referencia ética de nuestro sistema democrático. Muchas gracias a todos. A continuación vamos a proceder a la entrega de un detalle, de un elemento que estamos entregando a todos aquellos que habéis participado de manera directa o indirecta en la organización de estos actos que hemos organizado con la mejor de las sensibilidades por parte de esta institución. Y sí quería por lo menos explicaros y dar además un agradecimiento muy especial a Agustín Ibarrola. Lo que estamos entregando no deja de ser una réplica del primer monolito en reconocimiento a las víctimas del terrorismo de Euskadi y de España, en donde Agustín Ibarrola lo que nos cedió fue su talento, su conocimiento para que ese monolito hoy esté aquí en Ermua, y en donde su hijo José Ibarrola nos ha ayudado a hacer una réplica del mismo. Es un símbolo a la esperanza, en donde lo que se viene a simbolizar es, por una parte, figuras caídas que desgraciadamente dejan de estar con nosotros, figuras inclinadas y amenazadas, y por último, pues pájaros en libertad que simbolizan ese futuro con esperanza que tenemos que construir entre todos y todas. Y quería en primer lugar entregarle a don Juan Luis Ibarra, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y que además también nos ha ayudado en la organización de estos actos. Juan Luis. También le queríamos hacer entrega a don Rodrigo García en representación del Gobierno vasco. Don Rodrigo. Y por último también le queríamos entregar a don Rafael Pérez en representación del Gobierno de España. A continuación creo que tenemos que hacer una foto de familia, ¿puede ser?